Hola, soy Danfer Sebastián Alarcón Urbina, estudiante del noveno ciclo de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evaluación prequirúrgica realizada por anestesiología y cuáles son los criterios para indicar anestesia general, regional y local respectivamente. Con respecto a la evaluación preanestésica, esta consiste básicamente en valorar el estado de salud físico y psíquico del paciente, la corrección de alteraciones reversibles, que la podemos realizar mediante la solicitud de exámenes complementarios como el hemograma para evaluar el hematocrito, la hemoglobina, recuentos plaquetarios, leucocitos, o la solicitud de un electrocardiograma, un perfil hepático que incluya TP e INR, o la solicitud de glucosa, urea, creatinina, AGA y electrolitos, etc. Recordar que la solicitud de esos exámenes complementarios variará dependiendo del cuadro clínico del paciente y que éste obviamente lo justifique. Otro punto importante de la evaluación preanestésica es la elección de la técnica anestésica. Si la técnica anestésica a realizar va a ser una anestesia general, regional, local, cualquiera de esas opciones. La medicación habitual también del paciente, que esto también es muy importante, porque si estamos ante un paciente diabético y que por ende este paciente consume sus antidiabéticos orales o hipoglicemiantes, estos deben ser suspendidos el día de la cirugía. Si es un paciente anticoagulado con warfarina, este debe ser suspendido, bueno, la warfarina 3 a 5 días antes de la cirugía, o es un paciente que consume aspirina o clopidogrel, lo cual debe ser suspendido 6 a 7 días antes del procedimiento quirúrgico. Por otro lado, un paciente que es anticoagulado pero con heparina de bajo peso molecular, o es un paciente hipertenso que está consumiendo sus antihipertensivos orales, estos pacientes pueden seguir consumiendo sus medicamentos hasta antes de la cirugía. La detección de riesgos específicos, que es también otro punto muy importante en relación con la corrección de alteraciones reversibles, el consentimiento informado, el cual debe ser realizado de forma obligatoria y de manera adecuada en el paciente. Otro punto importante de la evaluación preanestésica es la medicación preanestésica. El, eh, el hecho de disminuir la ansiedad y el miedo, que brindándole al paciente benzodiazepinas, por ejemplo el midazolam, profilaxis de las náuseas y vómitos que puedan tener el paciente, ¿no? Utilizando metroclopramida con dexametasona o la utilización de dimihidrinato. La profilaxis de la broncoaspiración, utilizando antiácidos como la ranitidina que reduce el jugo gástrico, el uso de antisecretores como un anticolinérgico como la atropina que reduce la secreción salival. Otro punto importante es el ayuno preoperatorio, que esto más que todo va a estar en relación a lo que ha consumido el paciente en las últimas horas. Una comida ligera, se hace un ayuno de 6 horas, comida pesada 8 horas, líquidos claros 2 horas, si es un líquido no claro 4 o 6 horas, fórmula infantil 6 horas, leche materna 4 horas. Otro aspecto también muy importante en la evaluación preanestésica es la clasificación ASA, que esta valora y evalúa la condición física del paciente antes del procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, tenemos un ASA 1, que es un paciente sano salvo por el motivo de la cirugía. Un paciente con ASA 2, que es un paciente con una enfermedad sistémica leve o moderada sin limitación funcional, pero o una enfermedad bien controlada. Tenemos el ejemplo de los pacientes con hipertensión arterial controlada, un paciente con una enfermedad renal crónica compensada. O también los pacientes, aquí también se incluyen a los pacientes que tienen menores de 2 años y mayores de 70 años. En ASA 3 tenemos a los pacientes con enfermedad sistémica grave, con limitación funcional o una enfermedad mal controlada. Aquí tenemos a los pacientes con una hipertensión arterial mal controlada o una enfermedad renal crónica descompensada. El ASA 4, que es todo paciente con una enfermedad grave que amenaza la vida, por ejemplo, los pacientes que tienen antecedente de un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular menor a 6 meses, o los pacientes con una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal severa, por ejemplo. El ASA 5, que es todo paciente que no sobrevive más de 24 horas a pesar de la cirugía.
el clásico ejemplo de los pacientes con una rotura aórtica torácica o abdominal, los politraumatizados, los pacientes con hemorragias intracraneales con efectos de masa. Y por último, el ASA6, son los pacientes donadores de órganos. Esto en sí se define como un paciente declarado con muerte cerebral cuyos órganos serán removidos con fines de donación. Además, también tenemos otra clasificación que es el ASA-E, que esta más que todo va a denotar una cirugía de emergencia. Otro punto son los predictores de la vía aérea difícil. En ellos vamos a tener varios predictores de intubación difícil, como por ejemplo tenemos el test de Mallampati, que este evalúa la visualización de la pared posterior de la faringe, teniendo como punto de reparo anatómico la úvula, la apertura oral, los incisivos superiores prominentes, la distancia tiromentoniana, la extensión cervical disminuida, lengua prominente, pero de todos estos predictores, el parámetro más sensible y específico para intubación difícil es la distancia tiromentoniana, que está marcado con rojito. Hablando ya de las indicaciones, vamos a empezar hablando de las indicaciones para anestesia general. Con respecto a los anestésicos generales, esto en sí va a tener varios tipos. Anestésicos endovenosos o también anestesia general total intravenosa o denominada activa, anestésicos inhalatorios, anestesia general balanceada, que es la combinación de endovenosos más inhalatorios, con la asociación de opiáceos y la anestesia general combinada, que es la anestesia general con la técnica de anestesia regional. Sin embargo, por motivos prácticos, solamente voy a mencionar las indicaciones tanto para endovenosos como inhalatorios. Una de las principales indicaciones para anestesia general con endovenosos es en pacientes hemodinámicamente inestables. Esto más que todo en relación al uso de la ketamina, debido a su efecto inotrópico positivo, lo cual lo hace un anestésico ideal en esas situaciones. También para la inducción anestésica, mantenimiento y sedación, en cirugías neurológicas en relación con el propofol o los barbitúricos, que se comportan como protectores frente a la isquemia cerebral debido a que reducen la presión intracraneal. Los pacientes con tratamiento anticoagulante y otra indicación muy importante es el rechazo del paciente ante una anestesia regional. También tenemos los anestésicos inhalatorios, las cuales, bueno, sus indicaciones principalmente para inducción, mantenimiento y sedación, importantísimo en pacientes pediátricos, porque así evitamos la punción, ya que en los niños es lo más difícil y lo que les genera más miedo. Además que por sus mismas características fisiológicas lo hace lo ideal, ¿no? Siendo el más utilizado el sevoflurane. Aquí, ¿por qué? Por su menor riesgo de irritación de vías aéreas, su olor agradable con respecto a otros anestésicos inhalatorios. También otra indicación es que se pueden utilizar en pacientes asmáticos y en broncoespasmos debido a su buena acción broncodilatadora que ofrecen los anestésicos inhalatorios. Después tenemos a las indicaciones de anestésicos regionales. Con respecto a las indicaciones, debemos recordar que hay dos tipos de anestesia regional. Una anestesia intradural, que es también denominada raquidia o espinal. Una anestesia extradural o también denominada epidural o peridural. Y más que todo aquí en las indicaciones son las mismas. Sin embargo, se prefieren un tipo de anestesia sobre la otra por sus distintos bloqueo sensitivo o control sensitivo que ofrece. Pero como regla general en las indicaciones es todo procedimiento que no requiere un bloqueo sensitivo por encima de la 10ª vértebra torácica. Con respecto a la anestesia raquidia, principalmente se prefieren en procedimientos genitourinarios, en procedimientos traumatológicos, ortopédicos en miembros inferiores, debido a que por su menor mortalidad en el posoperatorio, relacionado a su menor riesgo de complicaciones tromboembólicas, por su buena vasodilatación que ofrece a ese nivel, en los procedimientos ginecostétricos, por su menor riesgo de reacciones adversas medicamentosas neonatales, su menor riesgo de aspiración pulmonar materna, etc. Con respecto a la anestesia epidural, estas vendrían a ser las mismas, con una diferencia de que en los procedimientos ginecostétricos se prefiere principalmente aquí en las cesáreas, por su mejor bloqueo y control sensitivo, y también para el tratamiento del dolor postoperatorio y el dolor crónico. Con respecto a las indicaciones para anestésicos locales, procedimientos ambulatorios, cirugías menores, biopsia de piel y partes blandas, y la curación de heridas. Estas serían mis referencias bibliográficas y esto sería todo por esta oportunidad. Muchas gracias por su atención.